El aire es tu alimento y tu medicamento, decía Aristóteles. Lo que probablemente no podía prever el filósofo es que 2000 años después ese alimento iba a deteriorarse tanto, a estar tan intoxicado. Podríamos decir que más que un medicamento puede ser un elemento nocivo para la salud, especialmente para la salud pulmonar. Respirar, está claro, es un gesto tan vital como inconsciente. Casi no nos damos cuenta, pero respiramos unas 15 veces cada minuto. Es decir, más de 21.000 veces al día. Y en cada respiración introducimos en nuestro organismo unos 50 mililitros de aire. No solo se trata de cantidad, también de calidad. Para vivir hay que respirar y para vivir bien hay que respirar aire de calidad, aire limpio. Algo que actualmente no resulta sencillo. La contaminación producida por el hombre, por los coches, sus industrias, sus medios para generar electricidad, hace que esos 50 mililitros de aire que inspiramos cada minuto incluyan sustancias perniciosas: ozono troposférico, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y otras tantas y tantas sustancias orgánicas e inorgánicas. Bueno, no suena bien, ¿verdad? De la misma forma que respirar es para nosotros un acto inconsciente, tampoco somos muy conscientes de qué es lo que estamos respirando. ¿Cómo y en qué medida afecta la calidad del aire a nuestra salud? ¿Puede la contaminación atmosférica provocar enfermedades respiratorias o agravarlas si ya se padecen? ¿Podemos hacer algo para disminuir esa contaminación y para protegernos frente a ella? Hoy, Día Internacional del Aire Limpio, declarado por la ONU, vamos a buscar las respuestas, hablando de un tema que de verdad nos interesa mucho a todos, con la doctora Cristina Martínez. Y así inauguramos esta cuarta ya temporada del podcast Date un respiro. Aquí comienza Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. La importancia de la calidad del aire, un tema que nos interesa mucho, te decía, y sobre el que es necesaria una mayor concienciación. Te voy a dar datos para que te hagas una idea de la magnitud del problema. La contaminación del aire provoca alrededor de 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, y de ellas 400.000 en Europa y cerca de 10.000 aquí en España. Por tener una referencia, piensa que los accidentes de tráfico causan en nuestro país unas 1.700 muertes anuales. No se trata de generar alarmismo, pero sí de crear conciencia. Y nuestra invitada, la doctora Cristina Martínez, va a darnos las claves para luchar contra la contaminación atmosférica y respirar así un aire de buena calidad y preservar nuestra salud. Doctora, bienvenida a Date un Respiro. Muchas gracias por vuestra invitación. Encantada de compartir con vosotros estos momentos. Es para nosotros, Cristina, un lujo poder contar con la coordinadora del área de enfermedades respiratorias de origen ocupacional y medioambiental de SEPAR y también con la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Neumología. Hasta hace poco, Cristina ha desarrollado una larga trayectoria profesional en el Hospital Universitario Central de Asturias y también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Doctora, ¿qué nivel de calidad tiene el aire que respiramos en España, especialmente en las grandes ciudades? Dicho de otra manera, ¿qué estamos respirando? Pues estamos respirando aire con una calidad mejorable, bastante mejorable. Hay días mejores y días peores, pero todavía tenemos pues, picos de contaminación que superan las recomendaciones de la OMS e incluso la reglamentación europea y nuestra de nuestro país, que es pues, más permisiva. Porque en este contexto europeo estamos por encima de la media en contaminación, ¿o es un problema común en toda o casi toda Europa?
Bueno, la contaminación del aire fundamentalmente proviene del tráfico de las ciudades, que es donde pues vivimos agrupados en grandes ciudades en Europa y ahí el tráfico es la principal fuente de contaminación. Por lo tanto, son estas ciudades las que mayor nivel de contaminación. Desgraciadamente, pues Barcelona y Madrid figuran en un top 10 de estas ciudades que emiten contaminación por el tráfico. Uh-huh. Y quienes viven en el campo, por lo tanto, si no están a salvo, están más seguros, ¿no? O mejor, en principio. Bueno, de estos contaminantes sí están más seguros. El problema de la contaminación es que nadie está a salvo. El aire se mueve, hay fenómenos meteorológicos y bueno, tenemos ejemplos de cuando nos llegan aquí las tormentas de arena procedentes de África, ¿no? Sí. Y qué lejos estamos. Entonces, bueno, concretamente, pues el ozono se puede sufrir más la contaminación por movimientos del aire y porque es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera con partículas provenientes de la contaminación del tráfico, necesita la luz ultravioleta, pero luego se disemina y quizá pues son los pueblos de alrededor de las grandes ciudades los que sufren más. O sea que es un problema universal, digamos. Exactamente. Efectivamente, los que viven más cerca del tráfico pues están más expuestos, Claro. pero nadie está salvo. ¿Cuántas personas habrán pensado en escapar del aire contaminado de Madrid, donde yo me encuentro, por ejemplo, realizando esta entrevista a Cristina, y se hayan ido a una casa, a un entorno al que ha llegado ese tráfico contaminado de la capital, ¿no? Pues sí, y además, bueno, pues desgraciadamente estamos viviendo también pues esta ola de incendios también que produce muchos contaminantes y bueno, es difícil estar totalmente a salvo de ello. Desde luego, el aire es mejor en zonas alejadas del tráfico, eso no hay duda. Hablemos, por ejemplo, antes de entrar en algo tan básico como, bueno, cómo puede repercutir esta mala calidad del aire en los enfermos respiratorios, pero citas, Cristina, la influencia del calor excesivo, de los fuegos en la calidad del aire y nuestra respiración. En cuanto a los incendios en concreto, respirar ese humo es perjudicial, entendemos, ¿no? ¿Hasta qué punto es perjudicial? Pues es perjudicial para la salud. Porque, bueno, en los incendios se producen contaminantes. Contaminantes cualquier partícula o elemento que esté en el aire, aparte de los gases habituales que forman el aire atmosférico, ¿no? Entonces, en los incendios pues van a emitirse esas partículas de hollín, de maderas, de pólenes, dependiendo de lo que vaya arrasando en su camino, además, pues casas, vehículos y todo eso pues va a formar una nube de contaminantes muy nocivos para la salud. Además de, bueno, de otros gases procedentes de combustiones incompletas. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Hablemos entonces de, bueno, cómo lo están viviendo en este contexto los pacientes crónicos respiratorios. Tenemos todo tipo de oyentes, pero ellos y ellas son la inmensa mayoría, ¿no?, de la audiencia de Date un Respiro. ¿Hasta qué punto pueden ver agravada su enfermedad? Bueno, pues el efecto de la contaminación en la población en general es como si fuera una pirámide. En la base de la pirámide, que afecta a la gran parte de la población, pues van a aparecer síntomas leves. Pues va a aparecer un poco de irritación ocular, me refiero a cuando hay estos episodios de aire más contaminado. Pues un poco de irritación ocular, un poco de más problemas nasales. Según vamos subiendo, pues los efectos se van agravando
y van afectando a un número de personas menores. Y en la cúspide de esta pirámide pues van a estar las personas más vulnerables, que van a ser pues, los enfermos respiratorios crónicos, los enfermos cardiovasculares, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. Todos ellos van a sufrir más los efectos de la contaminación. Y en concreto, pues en los enfermos respiratorios crónicos puede agravar toda su enfermedad. Puede producir pues, crisis de asma, descontrolar pacientes con asma, exacerbaciones, agudizaciones en pacientes con EPOC. Y bueno, pues hay que tener un especial cuidado. Y además, doctora, de agravar esos síntomas, por ejemplo, los de la EPOC, citabas, el asma, la contaminación del aire puede provocar esas enfermedades, es decir, puede ser causa de nuevos casos o simplemente las agrava. Bueno, no tenemos duda de que las agrava. Tenemos estudios que demuestran que pues, en Madrid mismo, ¿no? Que cuando el tráfico es más elevado, hay días en los que además es variable, el tráfico es más elevado, acuden más personas a urgencias por agravamiento de estas enfermedades. El estudio de los efectos de la contaminación es difícil porque la mayoría de los estudios estudiamos la causa y estudiamos el paciente, el efecto. Y la causa puede ser fija, por ejemplo, pues para saber el efecto del tabaco, pues cuántos cigarrillos día fuma. Pero la contaminación es muy variable. Entonces, unos días depende pues, de que sean festivos, de que haya huelga, de que haya más viento, de que la temperatura sea diferente. Entonces es más difícil controlar la causa. Y el efecto también, porque son efectos a más largo plazo y las personas pues, se mueven, salen más, viajan, cambian de domicilio. Entonces, la evidencia científica de que sea causa de enfermedad es menor. Hay que interpretarlo con más cautela. Los estudios que disponemos lo sugieren, ¿no? Sabemos que aquellos niños que viven, pues hay estudios hechos en Los Ángeles, en Estados Unidos, que aquellos niños que viven más cerca de las grandes autopistas con mucho tráfico, pues van a tener un desarrollo menor de su función pulmonar que aquellos que no viven allí. Y bueno, pues hay datos que lo sugieren. Y luego, pues hay otro efecto que hay que tener en cuenta, que es el efecto carcinógeno de las partículas de la contaminación ambiental, ¿no? La IARC es una agencia, la Agencia Internacional contra el Cáncer, que tiene sede en Lyon, en Francia, que se dedica a evaluar los estudios que hay publicados sobre diferentes efectos de diferentes posibles carcinógenos. Y en este caso, de las partículas de la contaminación ambiental producidas por el tráfico. Y entonces con esto ha concluido que sí que hay evidencia de que la contaminación es un riesgo carcinógeno para el cáncer de pulmón. Que no es poco, ¿no? Para tratar de ser conscientes de una vez por todas. ¿Y la administración es consciente de la necesidad de mejorar la calidad del aire en general? ¿Podemos pensar en algún país como ejemplo de que están haciendo allí bien las cosas y tomarlo como ejemplo para emprender políticas de mejora de la calidad del aire? Los datos que yo dispongo, parece que toda la Unión Europea es consciente de este problema y se van, pues implementando diferentes soluciones y vías para hacerlo. Bueno, pues a lo mejor unos van a diferentes velocidades que otras, pero todos se enfocan en una movilidad más sostenible, en pues, aumentar las zonas de bajas emisiones, vehículos verdes, cada vez más el vehículo eléctrico y, bueno, pues
yo creo que se están haciendo esfuerzos en ese sentido. La pandemia ha introducido a la mascarilla entre nuestras rutinas, ¿no? Seamos o no enfermos respiratorios. ¿Recomendarías mantener este hábito, por lo menos para las personas más vulnerables, como esos pacientes respiratorios con una enfermedad grave? Pues desde luego. La mascarilla lo que nos puso de manifiesto es que es un instrumento muy bueno para disminuir las enfermedades respiratorias ya transmisibles. En la época de pandemia pues tuvimos muchas menos exacerbaciones de EPOC y también bueno, pues nos va a proteger del efecto de la contaminación ambiental. ¿Hasta cuándo vamos a ser capaces de incorporarlos a nuestra rutina? De saber, bueno, es una recomendación que debemos hacer a nuestros enfermos siempre, ¿no? Que en picos de contaminación, en picos de gripe, cuando acudan pues a lugares donde hay posible incremento de contaminación ambiental o zonas pues muy frecuentadas por personas, pues que utilicemos la mascarilla. Incluso todos, no solo enfermos respiratorios. Claro, queda ese consejo. No sé si hay que dar alguno más, alguna recomendación más, Cristina, que puedan seguir los pacientes respiratorios para protegerse de la contaminación, además de ese uso prolongado de la mascarilla hasta quién sabe cuándo, ¿no? Pero algo que no hayamos insistido en ello en esta grata conversación. Bueno, yo creo que es importante conocer cómo está el día. Además de ver el pronóstico del tiempo, pues también saber, hay datos de contaminación ambiental en la red, y desde la Sociedad Española de Neumología estamos trabajando en proporcionar una app que pueda consultar el enfermo y pues hoy es un día con un nivel de contaminación en donde vivo de determinado momento. Y bueno, además de, por supuesto, optimizar su tratamiento habitual de la mejor manera posible, pues usar esas mascarillas. Evitar zonas de más contaminación. El ejercicio que tan recomendable es en los pacientes crónicos, pues también en zonas más verdes donde haya menos contaminación. Y el uso de mascarilla. En picos extremos, pues incluso pacientes más graves permanecer en domicilio. Esa rutina de cómo está el día la voy a incorporar yo y es lo que me llevo al menos de este podcast. Seguro que muchas cosas más una vez que lo publiquemos y lo volvamos a escuchar, pero al menos eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa iniciativa de la Sociedad Española de Neumología que está ahí a punto de hacerse una realidad. Doctora Cristina Martínez, ha sido un auténtico placer. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Date un Respiro y hasta, ojalá, una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto y para lo que queráis. Estás escuchando Date un Respiro. Ha quedado más que claro. La calidad del aire que nos rodea y que por lo tanto respiramos influye de una manera decisiva en nuestra salud. La doctora Martínez ha dado unas explicaciones didácticas y contundentes que te habrán ayudado, estoy convencido, a reflexionar al menos sobre la importancia de luchar contra la contaminación. Ese es, desde luego, o ha sido el objetivo de este episodio, concienciar sobre la necesidad de limpiar el aire que respiramos. Todos podemos poner algo de nuestra parte. Esperamos que este episodio haya resultado de tu interés. Te lo hemos ofrecido gracias a la colaboración de AstraZeneca y de Novartis, a quienes queremos agradecer su implicación y su apoyo en la divulgación de información y de conocimientos sobre temas que afectan de forma tan notable a nuestra salud. Si te ha quedado aún así alguna duda o sugerencia, envíala a través de la plataforma desde la que nos escuchas, de la web de FENAER o con un mensaje de WhatsApp. Después de esta pausa del verano, hemos vuelto con energías renovadas, todo el equipo, Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización,
Martiño Suárez y Olga González en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y un servidor, Luis Fraga, en el micrófono. Y nuestra sin par Gracia, quien, aunque parece que no por esa energía que siempre desprende, también habrá necesitado recargar sus pilas. Te dejo con ella. Hasta el próximo episodio de Date un Respiro. Adiós. Mi vecina, la del quinto, dice siempre que las personas humanas tenemos cosas inverosimilantes. Sí, eso dice. Dice personas humanas. No sé si por lo redundante que suele ser siempre o simplemente porque las personas inhumanas no cuentan para ella. Y dice inverosimilantes, sí, porque... Bueno, pues porque es mi vecina la del quinto, que yo creo que no le han dado una silla en la Real Academia de la Lengua porque ella es más de sofá. Pero mira, aunque te parezca inverosímil, yo lo digo así con permiso de la académica del quinto, pues por una vez tengo que darle a la vecina un punto de razón. Sí, por una vez y sin que sirva de precedente, ¿eh? Porque es que es verdad, los humanos tenemos y hacemos cosas con poco sentido. Por ejemplo, nos preocupamos mucho por el estado de lo que comemos, que le miramos la fecha de caducidad hasta esa lata de sardinas en escabeche que compramos ayer, aun sabiendo que las conservas duran años. Y somos capaces de tirar a la basura un brick entero de leche porque pone consumir preferentemente antes de pasado mañana, no vaya a ser. Y si abrimos un paquete de harina para rebozar el pescado para hacer un bizcocho, mucho mejor esto último, por cierto, que está más rico, pues lo revisamos bien para asegurarnos de que no tiene bichitos, que a veces pasa. Y las sobras de la noche anterior, antes de comerlas, las olemos con cuidado y las probamos un poquito así, con una puntita de cuchara, que lo mismo se han estropeado. Pero en cambio, cuando respiramos, nos tragamos lo que hay, así, sin mirar ni pensar. No nos preocupa en absoluto si el aire que metemos hasta los pulmones viene con bichos o sustancias tóxicas. Es que no nos paramos a pensar ni de qué año es, fíjate tú. Y te digo yo que en general, y sobre todo en las ciudades grandes, ese aire está más caducado que el huevo de Colón. Y así nos va. Sobre todo a los que lo de la cosa respiratoria pues nos funciona entre regulín y regulón, tirando a entre mal y peor. Que es que en cada bocanada que inspiramos, nosotros pensamos que solo va aire. ¿Pero qué va? No veas el ejército de venenos varios que entran con él. Venenos con nombres, además, que parecen de personajes de una peli de terror, no me digas. Ozono troposférico, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, toma ya. Y particulillas de esas pequeñitas, pero malísimas, de Dios sabe qué. Claro, lo que pasa es que, como el aire con todos sus bichitos es invisible, pues ojos que no ven, hostiazo que te pegas. Pero si pudiéramos verlo, yo creo que tendría la misma pinta que un yogur de antes de la guerra guardado fuera de la nevera, con esa capita entre verde moho y negro luto, esa huilla amarillo antiguo y ese olor agrio nauseabundo. ¿A que no te meterías en la boca ni una puntita de cuchara de eso, verdad? Pues de aire intoxicado, contaminado y caducado nos metemos nada menos que más de 20.000 bocanadas al día. ¿Cómo lo ves? Y claro, con el aire no podemos hacer como con los yogures, que si están podres, pues los tiramos y cogemos otro. Respirar, hay que respirar lo que hay. Y lo que hay, aunque no lo parezca, nos está haciendo daño. Mucho. Pero lo que sí podemos hacer es conservarlo un poco, hombre. Tenerlo en condiciones, ¿no? Pero es que eso es más complicado que meter algo en la nevera. Hay que usar menos el coche, ponerles condiciones a las industrias, vigilar el uso de combustibles, ponernos un poco las pilas todos, vaya, los gobiernos y cada uno de nosotros. Mucho esfuerzo, ¿no? Vale, pues yo te propongo algo para concienciarte de que ese esfuerzo hay que hacerlo. Cada vez que respires, acuérdate del yogur verde y asqueroso. A ver si así. Que es que si no, la que va a caducar pronto es la humanidad toda. Las personas humanas, que dice la del quinto. Te lo digo en serio,
por muy inverosimilante que te parezca la cosa. ¡Hala! Hasta la próxima, si no nos vemos antes. Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.